Bueno, hasta ahora ya hemos terminado la primera parte del curso acerca de lo que es materia y clasificación de la materia. Ahora vamos a ingresar para resolver las preguntas de nuestra práctica. Espero que lo hayas descargado. La práctica está aquí para que lo puedas descargar y puedas continuar con nosotros. Empecemos entonces con la resolución de esta pequeña práctica. Acompáñame aquí a la computadora para que veamos nuestra práctica. Pregunta número 3. Y la pregunta número 3 nos dice: identifique la alternativa que presenta secuencia correcta de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Algo que quiero que sepas, mira, es importante, que vamos a estar resolviendo las preguntas y no van a ser las preguntas en orden. Lo vamos a resolver por cada parte del tema que vayamos tocando en este módulo. ¿Sí? Puedes encontrar pregunta 3, luego nos pasamos a la pregunta 5, luego de repente más adelante nos volvemos a la pregunta 2. Así vas a ver cómo se va a trabajar esta práctica. ¿Sí? Una vez dicho esto, vamos a resolver. Pregunta 3. Vamos a ver la primera. La primera dice: ¿los compuestos pueden separarse en sus constituyentes mediante procesos químicos? Claro que sí, se pueden separar en sus constituyentes mediante procesos químicos. Tal es el caso del agua. El agua dijimos que por electrólisis, que es un proceso electroquímico, se puede separar en sus componentes, que es hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Una molécula está formada por átomos iguales. Claro, hay moléculas que están formadas por átomos iguales. Molécula de oxígeno, el ozono, hidrógeno, nitrógeno, el fósforo blanco, el azufre monoclínico, que son moléculas que están formadas por un mismo elemento. Pero esto no quiere decir que por ser moléculas sean compuestos químicos. Son sustancias simples, porque no se puede obtener otra sustancia más simple que no sea el elemento químico que lo constituye. Sí, esto quiero que lo tengas bien en claro. Vamos con la siguiente. La siguiente dice: el agua potable y la gasolina son compuestos químicos. El agua potable y la gasolina no son compuestos químicos. ¿Por qué decimos que no son compuestos químicos? Porque el agua potable, hay que diferenciar algo acá: agua y agua potable. El agua potable es una mezcla de agua pura, de sales minerales, una mezcla de lo que son algunos gases, oxígeno, nitrógeno. También tenemos la mezcla de otras sustancias gaseosas como el cloro para poder desinfectar el agua. Por eso el agua potable no es una sustancia pura, es una mezcla. Y la gasolina también es una mezcla de hidrocarburos que logramos obtener. No se puede representar ninguna de los dos mediante una fórmula química. Entonces acá vemos la respuesta. La primera sería verdadero. La segunda, vamos a poner lo que es falso en este caso, ya porque no estamos hablando de un compuesto químico, sino un compuesto elemental. Y la última sería también falso. Verdadero, falso, falso. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es la pregunta número 4 y nos dice: ¿en cuál de los siguientes grupos solo existen sustancias compuestas? Y tenemos ahí nuestros grupos, ¿no? Vamos a observar cada una de las alternativas. Bueno, en la primera alternativa, la A, nos dice amoníaco, petróleo. El amoníaco es un compuesto químico de nitrógeno e hidrógeno. El petróleo viene a ser una mezcla de hidrocarburos. No se puede representar mediante fórmula química, por ende, esa no es. La siguiente, miren, tenemos aire y agua de manantial. El aire, como sabemos, es una mezcla de gases: nitrógeno, oxígeno y gases nobles, ¿no? Luego tenemos el agua y el ozono. El agua sí es un compuesto químico, sí se puede representar mediante una fórmula química. El ozono, a pesar de ser una molécula, es una molécula que solo está constituida por oxígeno. Y si yo mediante procesos químicos quiero obtener algo más simple, lo más simple que voy a obtener siempre va a ser oxígeno. Por ende, no es un compuesto químico. El benceno y el etanol. El benceno es una sustancia orgánica. Ya cuando lleguemos a química orgánica vamos a estudiar bastante acerca del benceno, que está constituido por carbonos e hidrógenos. Es un compuesto aromático. Y el etanol es un compuesto orgánico, es un alcohol, el alcohol etílico, y ambos se pueden representar mediante fórmulas químicas y son compuestos químicos que se pueden separar también en sustancias más simples. Y finalmente fósforo blanco y azufre monoclínico, que son dos ejemplos de sustancias simples: fósforo blanco y azufre
monoclínico. Entonces la respuesta a esta pregunta sería la alternativa D, benceno y etanol. Sigamos con la pregunta número 5. La pregunta número 5 dice, la unidad más pequeña que corresponde a un elemento es, como los elementos están constituidos por un mismo tipo de átomo, entonces la unidad más pequeña de un compuesto elemental viene a ser el mismo elemento químico. Por lo que aquí en esta pregunta vendría a ser el átomo. Y de un compuesto es. Aquí quiero que diferencien algo muy importante. Se confunde mucho compuesto químico solo con hablar de molécula. Compuesto químico está constituido por moléculas o puede estar constituido por iones. Y en este caso, para englobar ambos conceptos, se habla de unidad fórmula, ¿sí? Unidad fórmula que puede ser un ion o unidad fórmula que puede ser una molécula. Entonces, aquí vamos a dirigirnos y vemos ahí que la de compuesto es la unidad fórmula. Alternativa B, un átomo y una unidad fórmula. Vamos a la pregunta número 6. La pregunta número 6 dice, determine qué alternativa representa una sustancia simple. Recuerda que la sustancia simple es aquella sustancia que está constituida por un solo tipo de elemento químico. Analicemos nuestras alternativas. Tenemos la primera que dice vapor de mercurio. Vapor de mercurio, mira, a pesar de que pensemos de repente que solo es mercurio, no solo se trata de mercurio. Tenemos ahí mercurio, tenemos vapor de agua, tenemos algunas trazas de oro, otros metales, tenemos también otros gases que vienen siendo arrastrados por el vapor de mercurio. Esto es una mezcla. La alternativa B dice oro 14 quilates. Pero ahí dice oro 14 quilates. Pero recuerda que el oro 14 quilates viene a ser una mezcla entre la plata y el oro. Es una mezcla homogénea, ¿sí? Por lo que no podemos decir que es una sustancia elemental. Tenemos el latón. En el caso del latón vamos a observar ahí que es una mezcla también homogénea de hierro, carbono y zinc. Luego tenemos el bronce. El bronce, en este caso, vamos a ver que el bronce está constituido por hierro, zinc y cobre. Y finalmente tenemos el hierro. El hierro, como te mostré acá anteriormente, mira, en este pequeño tornillo, está constituido solo de hierro. Creo que tiene aluminio. Tú puedes observar que es una sustancia simple. Lo rompo, lo puedo chancar y voy a seguir obteniendo el hierro metálico. ¿Sí? Listo. Esto es lo que quería mostrarte en esta pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 7. Pregunta 7 dice, determina la alternativa que presenta una secuencia correcta de veracidad o falsedad en las siguientes proposiciones. Veamos las proposiciones. Mira, la primera dice, una mezcla heterogénea es difásica. Como observamos aquí en pantalla, yo te mostré este experimento de acá, del agua y el aceite. Tiene una fase, tiene dos fases. En este caso estoy hablando de dos componentes. Puedo tener más componentes y mi mezcla heterogénea siempre va a tener más de una fase. Puede ser difásica, puede ser trifásica, ¿sí? Dependiendo de lo que yo vaya a mezclar. Pero en general una mezcla heterogénea sí es difásica. Eso sería verdadero. Veamos acá otro ejemplo. Mira, tenemos acá este ejemplo que nos dice: el grafito y el diamante son formas alotrópicas del carbono. ¿A qué nos referimos con formas alotrópicas? Mira, un mismo elemento químico puede tener, o una misma sustancia elemental, puede tener diversas formas como se organizan sus partículas, ¿sí? Y de acuerdo a la organización de sus partículas vamos a tener también diferentes propiedades. Tenemos el ejemplo del carbono, y el carbono tiene tres formas alotrópicas. La primera es el grafito. El grafito, donde los átomos de carbono se constituyen en láminas que van una sobre otra, y estas le dan las características del grafito, por ejemplo su brillo, la facilidad de conducir la electricidad a pesar de ser un elemento no metálico, y también la propiedad de ser quebradizo, ¿no? El grafito, que se utiliza en las minas de los lápices que tú estás usando ahora para prepararte para la universidad. Y luego tenemos otra forma alotrópica que es el diamante. El diamante tiene una disposición espacial, que esta disposición de los átomos de carbono dentro del diamante le confieren la dureza que tiene el diamante, y está constituido como uno de los elementos más duros que existen en la naturaleza.
Y otra forma alotrópica que aquí no lo menciona viene a ser el grafeno. El grafeno es una forma alotrópica del carbono que tiene también una estructura, y que esta estructura de disposición de los átomos de carbono alrededor de una esfera le va a generar ciertas propiedades físicas y químicas al grafeno, ¿no? Formas alotrópicas, cómo se distribuyen los elementos dentro de una estructura que le va a conferir propiedades físicas y químicas, bueno, físicas más que todo, distintas a las sustancias. Veamos otro ejemplo. Tenemos acá una mezcla de agua y azúcar se puede separar por decantación, procesos de separación de mezcla. Aquí hay que entender una cosa, mira, cuando nosotros mezclamos, podemos mezclar sustancias sólidas con líquidas, sustancias líquidas con líquidas, sustancias gaseosas con líquidas, sustancias gaseosas con gaseosas, entre otras cosas, ¿no? Una sustancia, por ejemplo, sólida con líquida, como el ejemplo lo dice, podría ser una mezcla de agua y azúcar. Mezclo agua y azúcar. ¿Cómo puedo separar el agua y el azúcar? Simple. Puedo separarlo haciendo hervir el agua, se queda el azúcar en mi recipiente y el agua simplemente se evapora, y por un fenómeno de condensación yo puedo obtener nuevamente el agua, ¿sí? Ahora, si yo tengo una mezcla, por ejemplo, como acá, tengo la mezcla de agua y aceite, como observas acá, agua y aceite, que en este caso he mezclado dos sustancias líquidas, agua y aceite. Podría separarlo por haciendo hervir el agua, no, porque el aceite se descompone. ¿Cómo podría separarlo? Utilizando un material que se llama pera de decantación. En este momento no tengo, que es un material que tiene esta forma de acá y me permite a mí separar las mezclas líquidas, ¿sí? Como el agua y el aceite. En este caso, la mezcla de agua y azúcar se puede separar no por decantación, sino por evaporación. Sigamos con el siguiente. Vamos a ver la siguiente alternativa. Entonces acá tendríamos una mezcla heterogénea difásica, verdadero. Grafito y el diamante son formas alotrópicas, verdadero. Y una mezcla de agua y azúcar se puede separar por decantación, falso. Ahí tendríamos verdadero, verdadero, falso. Siguiente. Veamos el siguiente. En el siguiente vamos a observar aquí mediante qué método se puede separar partículas finas de las partículas gruesas. Creo que esto es sencillo de poder explicar. Mira, lo hemos hecho en casa. Muchas veces queremos cernir la arena o cernir la harina para hacer el pan. Se puede hacer a través de ¿qué? De un tamiz. Y el proceso de separación de mezclas sólidas se llama proceso de tamizado, ¿sí? Y ahí tenemos la alternativa de tamizado. Siguiente. Tenemos al mezclar agua y alcohol, ahí etanol, y aceite en un recipiente cerrado plenamente, ¿cuántas fases presenta el sistema formado? Aquí debemos de analizar. Mira, yo te quiero mostrar aquí nuestro experimento nuevamente. Alt. Y ahí tenemos esto, mira. Tengo acá agua y aceite. Yo sé que el agua y el aceite no se juntan porque son sustancias totalmente distintas. ¿Qué pasará si yo agrego alcohol? Yo tengo aquí una pequeña botella de alcohol. Vamos a agregar este alcohol aquí a mi mezcla. Sí, espero que estés observando desde casita. Mira, agrego un poco nada más. Y vamos a ver cuántas fases se forman. En este caso, tengo mi alcohol, voy a taparlo. Voy a observar que se forma solo dos fases. ¿Sí? Dos fases. ¿Por qué solo dos fases? Mira, aquí bien diferenciado el agua y el alcohol. Porque en este caso el alcohol con el agua son miscibles o se pueden disolver entre sí, y al disolverse entre sí solo van a formar una sola fase entre ellos dos, y el aceite va a seguir separado del agua y el alcohol, por lo que por más que tenga tres componentes, esto va a tener solo dos fases. La alternativa correcta aquí sería difásico, dos fases, ¿no? Listo, muy bien. Vamos al siguiente ejercicio y es la pregunta 18. La pregunta 18 dice, marque la alternativa que solo contenga sustancias puras. Recuerda que sustancias puras son aquellas sustancias que se pueden representar mediante una fórmula química, ya sea una sustancia elemental o ya sea una sustancia compuesta. Tenemos la aire, agua y carbono. Tenemos el aire, es una mezcla, el agua, sustancia compuesta, perfecto, y el carbono, sustancia elemental. En este caso, no cumple.
¿sí? Porque el aire es una mezcla. Alternativa B, petróleo, aire, ozono. El petróleo es una mezcla, el aire es una mezcla, el ozono sí es un compuesto. Alternativa C, gasolina, dióxido de carbono, carbono. Bueno, gasolina y dióxido de carbono. Ahí gasolina es una mezcla, dióxido de carbono un compuesto. Alternativa D, cloruro de sodio, agua y grafito. El cloruro de sodio es la sal común, se representa por NaCl. El agua se representa por H2O y el grafito simplemente por carbono. Y aquí vemos que la alternativa D es una alternativa que contiene sustancias puras. Y finalmente la alternativa E, que es agua potable, ozono y diamante. Y en este caso, el agua potable, como te comenté anteriormente, viene a ser una mezcla, ¿sí?, de agua con sales minerales y otros tipos de gases disueltos en el agua. Vayamos entonces a la siguiente pregunta, que es la pregunta 19. Mira, en la pregunta 19 nos dice, tenemos aquí pregunta 19, marque la alternativa que contenga mezclas homogéneas. Mezclas homogéneas tenemos agua de mar y aire. El agua de mar es una mezcla homogénea de sales y agua, y el aire es una mezcla homogénea, pero aquí el problema es el ozono. El ozono es un compuesto químico. Siguiente, sal de mesa y agua, cobre. La sal de mesa también es una mezcla homogénea de sólidos, tenemos yodo, tenemos sal y otras impurezas. El agua es un compuesto químico y el cobre es un elemento. Ahí no cumple. La alternativa C, cuarzo, oxígeno y agua. El cuarzo viene a ser un compuesto de silicio, óxido de silicio, con ciertas impurezas. El oxígeno es un elemento químico y el agua también es un compuesto químico. Ahí estamos hablando de sustancias puras. Alternativa D, cemento, madera y ozono. El cemento sí es una mezcla de silicatos, que es una mezcla homogénea. La madera es una mezcla de diferentes tipos de compuestos químicos y el ozono viene a ser un compuesto químico. La alternativa E, aire, gasolina y agua potable. El aire es una mezcla homogénea. La gasolina es una mezcla homogénea de hidrocarburos y el agua potable es una mezcla homogénea, como dijimos, de agua pura, sales minerales, gases, entre otros tipos de sustancias. ¿No? Entonces la alternativa correcta ahí sería la alternativa E y el resto incorrecto. Vayamos a la siguiente pregunta, pregunta 24. Dice, marque la alternativa que contenga una sustancia simple, ¿sí? Marque la alternativa que contenga una sustancia simple. Tenemos ahí oro de 18 quilates. Ya dijimos que el oro de 18 quilates es una mezcla entre oro y plata, ¿sí? B, aire. El aire es una mezcla. El aire es una mezcla de oxígeno, nitrógeno y otro tipo de gases. Gasolina es una mezcla de hidrocarburos. Alambre de cobre. Alambre de cobre tal cual observaste acá. Bueno, en este caso tengo este pequeño tornillo de hierro. Y este tornillo de hierro, más que sea un tornillo, siempre va a estar constituido de hierro. Lo mismo pasa con el alambre de cobre que tú tienes ahí en casa. Ese alambre de cobre va a estar constituido solo de cobre. Entonces ahí sería la alternativa correcta, ¿no? Y finalmente gas natural, que es una mezcla de hidrocarburos. Entonces la alternativa correcta, alambre de cobre. Ahora veamos la pregunta 26. La pregunta 26 nos dice, de los siguientes materiales indique cuál es un elemento, un compuesto y una mezcla respectivamente. Veamos. Tenemos en primer lugar el agua. El agua sabes que es un compuesto químico porque está constituido de ¿qué? Está constituido de hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? Está constituido de hidrógeno y oxígeno. Luego tenemos aquí el grafito. El grafito viene a ser un elemento. Entonces este sería una C. Este sería una E y el vidrio vendría a ser una mezcla. Y el alcohol medicinal es una mezcla de alcohol y agua. Y con esto hemos terminado nuestro trabajo con lo que es los clasificación de la materia. En el siguiente video continuamos con la tercera parte de este módulo.